Hola chicos, espero se encuentren todos muy bien. La clase de hoy día entonces corresponde a funciones de impulso-respuesta. Entonces, probablemente la manera más sencilla de entender las funciones de impulso-respuesta son como una aplicación del teorema de representación de Wald. Entonces, solamente para recordar, eh, cualquier serie estacionaria y puramente no determinística admite la siguiente representación, la representación de Wald, que es entonces una serie t es igual a su valor esperado más una combinación lineal de infinitos shocks o infinitos ruidos blancos. Entonces, probablemente la manera más sencilla de entender las funciones de impulso-respuesta es como un análisis contrafactual. Imagínense, ustedes van al pasado, ustedes conocen YT, ustedes van al pasado y perturban a la serie de alguna manera. Le pegan un chilito a la serie, la empujan. Entonces, la idea es estudiar, bueno, qué pasó con la serie tal cual, sin ningún tipo de perturbación, y qué pasó con esta serie que logramos perturbar. Piensen, por ejemplo, que ustedes tuvieran un gemelo perfecto. Entonces, vuelven al pasado y vuelven entonces al momento en que están decidiendo qué maestría van a tomar. Entonces, imaginemos ustedes se fueron por economía, se fueron por finanzas, se fueron por lo que sea, y este gemelo perfecto lo perturbamos, le hicimos algo y decidió estudiar, no sé, un área completamente distinta, psicología, marketing. Entonces, la idea es justamente a la misma serie, al mismo YT, estudiar qué hubiera pasado sin shock y qué hubiera pasado con shock. Entonces, justamente lo que queremos es estudiar las diferencias que se produjeron en esta misma serie, la misma YT. Por ejemplo, si yo de alguna manera perturbo la serie de desempleo, si yo de alguna manera perturbo la serie de inflación, si yo de alguna manera perturbo el tipo de cambio, quiero saber, bueno, cuánto tiempo va a afectar esa perturbación en la serie y después de cuánto tiempo esto va a desaparecer. ¿Qué tipo de efecto tiene? ¿Tiene un efecto inmediato, un efecto que dura un par de periodos, va subiendo y luego desaparece? ¿Desaparece en algún minuto? Entonces, precisamente esas son las cosas que queremos estudiar con las funciones de impulso-respuesta. Entonces, tal como se los planteaba, imaginemos tenemos una serie real y una que vamos a llamar una serie simulada. Entonces, ese sería nuestro gemelo que perturbamos. Entonces, nuestra serie real lo voy a escribir tal cual como el teorema de representación de Wald. Y en este universo paralelo donde tenemos un gemelo que es exactamente igual a nosotros, con la única diferencia de que a él lo perturbamos, a él lo empujamos, a él le hicimos algo, bueno, a esa serie la vamos a llamar YS. Entonces, fíjense que, dado que nosotros escribimos todo en términos del teorema de representación de Wald, lo único que vamos a tener distinto en esta serie, dado que es la misma serie, son estos shocks. Vamos a hacer algo distinto con estos shocks. Entonces, cada vez que tengo una notación supra S, me refiero a este proceso simulado, a este gemelo. Entonces, nuestro proceso real va a ser precisamente esto que tenemos acá, por el teorema de representación de Wald, y nuestro proceso gemelo, nuestro proceso simulado, va a ser este que está acá. Entonces, imaginemos que en algún punto en el tiempo, simplemente por convención, tomemos t igual 0, hay un shock relevante, ocurre algo. Aquí precisamente es cuando le pegamos el chilito a esta serie simulada. Entonces, la idea es, bueno, ¿cuál es el impacto que esto tiene sobre YT? Y esto lo vamos a analizar entonces como una diferencia. El impacto sobre YT lo vamos a analizar como la diferencia entre lo que pasó realmente o lo que hubiera ocurrido sin shock en YT y lo que hubiera ocurrido con shock en YT. Esa diferencia precisamente es lo que nos va a interesar. Entonces, simplemente para ponernos de acuerdo en cómo va a ser este shock, supongamos que los ruidos blancos son exactamente iguales en todo tiempo, para cualquier tiempo, excepto en T0. Y en T0, en T igual 0, es justamente donde ocurre el shock relevante. Entonces, solo en ese periodo, este proceso simulado es distinto. Y en ese periodo, precisamente perturbamos uno de estos ruidos blancos. Aquí, precisamente, pusimos este shock relevante. Y este shock relevante es simplemente sumarle 1 en nuestro ejemplo. ¿Okay? Simplemente para tener alguna definición de cómo va a ser este shock relevante. Entonces, de nuevo, estas series son exactamente iguales, solo que en T0 a este ruido blanco le sumamos 1. Entonces, este fue simplemente epsilon T0 y este fue entonces 1 más epsilon T0. Ahora, ¿por qué esto es importante? Recuerden que las series, aunque sean estacionarias, tienen algo de persistencia, son series de tiempo, entonces tienen algo de memoria. Entonces lo interesante acá es ver, bueno, cómo esa memoria se ve afectada con este shock. Si yo la empujo hoy día, bueno, le voy a hacer algo hoy día y probablemente en T0 estas dos series van a ser distintas. Pero bueno, y en T igual a 1 va a ocurrir lo mismo. Bueno, el proceso tiene memoria, entonces lo que ocurrió hoy día va a afectar, lo que ocurrió ayer va a afectar en algo lo que ocurrió hoy día. Y eso va a afectar lo que ocurre mañana. Entonces, dependiendo de la persistencia que tenga la serie, uno podría ver que estas series fueron
completamente distintas durante mucho tiempo o podrían haber sido distintas durante poco tiempo. Entonces vamos a definir la función de impulso-respuesta como una función que va a los naturales a los reales y va de h a f de h. Entonces h la vamos a definir como el número de pasos hacia adelante después del shock relevante. Entonces imaginemos el shock lo realizamos en t igual a 0. Entonces bueno, h igual a 1 va a ser un periodo después del shock. H igual a 2 va a ser 2 periodos después del shock. H igual a 3 va a ser 3 periodos después del shock. Entonces yo puedo analizar la función de impulso-respuesta en el periodo que yo quiera, en el momento que yo quiera después del shock. Por eso estamos hablando de que vamos a los naturales, donde h entonces es el número de periodos después del shock en el cual estoy analizando la función de impulso-respuesta. Y va a los reales porque precisamente está definida como la función de impulso-respuesta h pasos hacia adelante, ¿cierto? Entonces, si voy un paso hacia adelante, este va a ser mi proceso simulado en t0 más 1 menos mi proceso real en t0 más 1. Entonces ahí estaría analizando la función de impulso-respuesta un paso hacia adelante. Si quiero analizar los dos pasos hacia adelante, bueno, el proceso simulado en t0 más h menos el proceso real en t0 más 2. ¿Okay? Entonces, precisamente estamos definiendo esta función de impulso-respuesta como la diferencia entre este proceso simulado, este gemelo, esta serie que le pegamos el chilito y la serie que no le hicimos nada. ¿Ok? Entonces, bueno, si uno quisiera entonces estar definiendo esto 0 pasos hacia adelante, 1 paso hacia adelante, precisamente esta sería la secuencia. ¿Okay? La diferencia entre las dos series en cada periodo, en cada paso. Ahora, notemos lo siguiente. Yo podría escribir FH de esta manera, y dado que nosotros sabemos que podemos escribir estas cosas como el teorema de representación de Wald, uno podría escribirlo de esta manera. Ahora, fíjense que el valor esperado de las dos series es el mismo, entonces estos dos términos se cancelan, y estos son los mismos coeficientes, pero son los coeficientes del teorema de representación de Wald, entonces podríamos factorizar acá por phi sub i, y nos quedaría simplemente la diferencia entre los ruidos blancos del proceso simulado y del proceso real. Ahora, ¿qué es interesante de acá? Bueno, nosotros sabemos que los ruidos blancos son exactamente iguales para cualquier periodo, excepto cuando t es igual a t0, en definitiva. Entonces, cuando i se cancele con h, estas cosas no van a ser 0. Entonces, fíjense que cuando i es igual a h, o sea, efectivamente cuando podemos matar este h con este i, nos queda solamente epsilon t0. Esto nos va a quedar, bueno, la sumatoria de phi sub i multiplicado entonces por el ruido blanco simulado en t0, que dijimos que era equivalente a 1 más epsilon t0, si nos volvamos a la expresión anterior, dijimos que en t0 entonces este proceso simulado, este ruido blanco simulado iba a ser 1 más el ruido blanco de ese periodo. Entonces efectivamente acá podríamos definir este en t0, cuando esto es epsilon t0 simulado es exactamente igual a 1 más epsilon t0, más, menos entonces el ruido blanco en t0. Y entonces fíjense que estos dos términos se me cancelan y esto me queda exactamente igual a 1. Y para cualquier otro periodo, recuerden que estas dos cosas son exactamente iguales. Entonces para cualquier otro periodo estas cosas se van a ir cancelando. Aquí no debería aparecer un t0, debería aparecer un t simplemente. Ok. Entonces, fíjense que la función impulso-respuesta va a ser va a estar multiplicado acá por 1 y me va a quedar phi sub i solamente cuando estos términos se me cancelen y no me quede exactamente un 0. Entonces, definida para FH, fíjense que entonces la función de impulso-respuesta es exactamente el coeficiente de la representación de Wald. Entonces, lo interesante es que la función de impulso-respuesta acá queda completamente definida por los coeficientes de la descomposición de Wald. Entonces, recuerden que en alguna clase anterior vimos que para un proceso AR1 la descomposición el coeficiente de la descomposición de Wald correspondía exactamente al término autorregresivo, correspondía al ρ. Entonces, si uno quisiera pensar esto para un AR1, bueno, ocurre que la función de impulso-respuesta, entonces, f de h, estaría definido como ρ a la h, donde ρ es el coeficiente autorregresivo. Entonces, fíjense que en h igual 0, o sea, en el periodo que ocurre el shock, bueno, esto sería exactamente ρ a la 0, o sea, sería exactamente 1. O sea, justamente el shock que implementamos en la función de impulso-respuesta. Ahora, si yo avanzara un paso hacia adelante, si quisiera saber cómo fue esta diferencia entre los dos procesos, pero en h igual a 1, bueno, fíjense entonces que esto estaría definido como ρ a la 1. F de 1, h igual 1, sería entonces ρ a la 1. Y luego si yo fuera dos pasos hacia adelante, eso sería ρ a la 2, ρ a la 3, ρ a la 4, ρ a la 5. Ahora, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que si el AR1 es estacionario, entonces el shock en algún momento desaparece. Fíjense que si
si el aro 1 es estacionario, eso implica entonces que el coeficiente autorregresivo es menor que 1. Y si es menor que 1, entonces fíjense que estoy elevando esto, h pasó hacia adelante, y si yo elijo un h lo suficientemente lejano, entonces en algún punto esta función de impulso-respuesta se hace 0, y en algún punto entonces las dos series vuelven a converger. Entonces, uno de los mensajes de estas cosas es que si las series son estacionarias, bueno, un shock, aunque sea un shock relevante, en algún punto la serie lo olvida y en algún punto estas dos series vuelven a converger a la misma serie. Ahora, ¿cuánto demora en volverse a la misma serie? ¿Cuánto demora en dejar atrás el shock, en olvidar este shock? Depende de la persistencia de la serie. Fíjense que si la serie fuera muy persistente, o sea, en definitiva, el pasado afecta mucho al futuro, bueno, eso implicaría entonces que este coeficiente ρ sería muy cercano a 1. Entonces, si es muy cercano a 1, efectivamente a esta cuestión le va a costar decaer. Fíjense que esto, por ejemplo, por decir algo, 0,99, bueno, esto va a ser 0,99 al cuadrado, 0,99 al cubo, 0,99 a la cuarta, y eso va a estar por mucho tiempo dando vuelta a la serie. Necesitamos un h muy, muy lejano para que efectivamente lo olvide. Pero si ρ fuera 0,1, bueno, simplemente en un par de periodos esto ya olvidó el shock relevante. Entonces, por eso en muchas ocasiones, una manera de medir la persistencia de una serie es precisamente ver la vida media que tiene un shock en la función de impulso-respuesta. Si se demora mucho en llegar a la mitad del shock, por ejemplo, en este caso, si se demora mucho en llegar a 0,5, hablamos de una serie muy persistente. Si se demora poquito en llegar a 0,5, hablamos de una serie poco persistente. Y del mismo modo, fíjense que si el proceso autorregresivo, en este caso el AR1, tuviera raíz unitaria, o sea, por ejemplo, ρ fuera 1, fíjense entonces que acá lo interesante es que la serie nunca olvida. Si yo aplico un shock relevante hoy día, bueno, eso va a estar dando vuelta para siempre. Fíjense que esto sería, si ρ fuera 1, esto sería 1, 1 al cuadrado, 1 al cubo, 1 a la cuarta, etcétera, etcétera. Entonces, si yo le hiciera algo a una serie no estacionaria, yo la perturbara de alguna manera, ese shock relevante o esa perturbación está dando vuelta en la serie para siempre. Entonces, bueno, hagamos un ejemplo en Excel para que quede más claro cómo afecta este coeficiente autorregresivo, por ejemplo, en el caso de un AR1, y cómo se vería la función de impulso-respuesta. Entonces, imaginemos nosotros simulamos una serie de ruido blanco. Digamos, no sé, vamos a generar 300 observaciones de ruido blanco, y ese va a ser nuestro proceso real, va a ser estos ruidos blancos reales. Y bueno, dijimos que los simulados iban a ser exactamente iguales, solo que en algún periodo los íbamos a perturbar. Ahora, bueno, imaginemos en este periodo acá, no sé, en la fila 20, efectivamente realizamos la perturbación. Entonces, en este periodo es la única diferencia entre mi proceso real y simulado. En este periodo entonces vamos a sumarle 1. Entonces va a ser la única diferencia entre estos dos periodos. Perdón, entre estas dos series. Entonces, imaginemos tenemos nuestra serie real. Entonces, partamos definiendo un RO de, no sé, 0.5. Entonces, imaginemos un proceso autorregresivo. Para hacerlo sencillo, imaginemos sin drift, sin nada más en especial. Imaginemos nuestra primera observación para y, digamos y sub 0 fue 0. Esto es un proceso autorregresivo, tengo que definirlo de manera, tengo que definirlo con un periodo anterior. Entonces imaginemos este periodo, esta serie YT para la fila 2 va a estar entonces definido como, imaginemos de nuevo, el drift 0, entonces el coeficiente autorregresivo, ρ, multiplicado por y del periodo anterior, que sumamos es y0. Acá simplemente voy a definir como y0, como 0. Ahora, en el periodo siguiente, esto va a ser entonces ρ, este 0,5, multiplicado por y del periodo anterior, entonces este que está acá, más entonces un error, más entonces el ruido blanco. Aquí también recuerden que me faltó el ruido blanco. Okay. Entonces, bueno. Ok, entonces, bueno. Y esto entonces podemos hacerlo para todos los periodos hacia abajo. De nuevo, lo voy a hacer una vez más, simplemente para que lo tengan claro. Vamos a tener entonces nuestra componente, nuestro coeficiente autorregresivo, multiplicado por y de menos 1, el periodo anterior, lo estamos definiendo como un AR1, más entonces un ruido blanco del mismo periodo, epsilon t. Ok, y esto entonces hacia abajo. Ahora, noten que el proceso simulado va a ser exactamente igual. Entonces va a ser este coeficiente autorregresivo por
el y del periodo anterior más el ruido, pero en este caso el proceso simulado. Y aquí entonces lo mismo, este coeficiente autoregresivo por y de t-1 más entonces el ruido blanco del proceso simulado. Y esto entonces hasta el final. Noten entonces que lo que uno debería esperar es que estas dos series, esta serie real y esta serie simulada, sean exactamente iguales hasta el momento del shock. Entonces, hasta precisamente este punto. Fíjense, en este punto efectivamente tienen que dejar de ser iguales. Ahora, lo único que hicimos fue en un periodo cambiar los ruidos blancos. Y en los siguientes periodos, fíjense que de nuevo los ruidos blancos vuelven a ser exactamente iguales. Ahora, ¿cuál es la gracia? La gracia es que si bien los ruidos blancos pueden ser independientes, de hecho en este caso los simulamos como ruidos blancos independientes, la serie real y la serie simulada, YT y YT más 1 no son independientes. De hecho acá están definidos de manera autorregresiva. Pero lo interesante es que tienen memoria. Si yo le hago algo y de la serie, eso va a afectar de alguna manera a la serie en el futuro. Entonces la pregunta es por cuánto tiempo va a estar dando vuelta este shock relevante que aplicamos acá. Entonces fíjense que no es solamente el periodo T0, que YT y Y simulado son distintos. Efectivamente, durante varios periodos resultan ser distintos. Entonces esto es precisamente lo que queremos analizar. Entonces vamos a definir la función de impulso-respuesta en el periodo 0, ¿cierto? Como la diferencia entre el proceso simulado y el proceso real. Y esto entonces para, bueno, varios pasos hacia adelante, h pasos hacia adelante. Ok, acá, bueno, hagámoslo si quieren 30 pasos hacia adelante. Ok, entonces uno podría graficar esto. Fíjense entonces que en nuestro caso, nuestra función de impulso-respuesta quedó de esta manera. Ok, entonces fíjense que en el periodo 0, si quieren, efectivamente el shock es 1, pero inmediatamente, en la medida que empiezan a pasar los periodos, esto empieza a decaer rápidamente. Fíjense que en el periodo 8 prácticamente ya no hay diferencia. Entonces esto es lo que conversábamos hace un rato. Dado que, eh, dado que son series de tiempo, las series presentan algo de memoria. Entonces incluso si es la misma serie, igual, con las mismas características, pero a una la perturbé y a la otra no, bueno, eso afectó durante algunos periodos y eso hizo que fueran distintas. Pero como a la vez son estacionarias, bueno, en algún punto olvidan esos shocks pasados históricos. Entonces, en algún punto, si es que son estacionarias, vuelven a converger a la misma serie. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué tan persistente es la serie? Y por ende, ¿cuánto le cuesta olvidar? O, dicho de otra manera, ¿qué tan rápido vuelve a ser la misma serie? La serie antes de que hubiera cualquier perturbación o de que hubiera un shock. Entonces fíjense que después de 8 periodos, ya la diferencia entre este proceso simulado y este proceso real es cero. ¿Okay? De hecho, fíjense que para llegar a la vida media del shock, bueno, se demoró 2 periodos. O sea, esto fue relativamente rápido. Rápidamente volvió a ser la misma serie. ¿Sí? Ahora, ¿qué hubiera pasado si nuestra serie hubiera sido menos persistente? Bueno, recuerden que en un proceso autorregresivo esta persistencia está dado por los RO, ¿cierto? Por los coeficientes autorregresivos. Entonces, el caso de un AR1, la persistencia de la serie está dado justamente por el RO. Entonces, en este caso decidimos 0,5. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido incluso menos persistente? Bueno, entonces si lo que les digo es verdad y esta intuición es correcta, entonces si yo eligiera 0,1, esto debería olvidar aún más rápido, esto debería decaer inmediatamente muchísimo más rápido a 0. Entonces en lugar de demorarme 8 periodos en desaparecer, me debería demorar menos. Entonces veamos qué pasa cuando tomo un RO de 0,1. Entonces fíjense que ya en el periodo 3 ya las diferencias son cero, ¿cierto? Ya las series se ven prácticamente igual. Y de hecho ya en el periodo... Acuérdense que esto está definido de cero, entonces fíjense que en el periodo 1 ya esto decayó así de manera terrible y ya en el periodo 2 ya esto no existe. Ahora, si de nuevo, si es que tengo razón, si yo hubiera elegido un coeficiente autorregresivo más grande, bueno, esto debe haber molestado durante harto más tiempo. Entonces, en lugar de 0,5, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tomado 0,9? Entonces, fíjense que efectivamente ni siquiera en el periodo 30 hemos olvidado. Ni siquiera en el periodo 30 dejaron de ser distintos. Y fíjense que ya, bueno, para llegar a la mitad de la vida del shock, por ejemplo acá 0,53, bueno, entonces se demoró unos 7 periodos. Entonces, recuerden que, por ejemplo, con 0,5 nos demorábamos mucho periodo en que esto desapareciera por completo.
aquí en los 8 periodos recién está en la mitad del shock, todavía dando vuelta. ¿Ok? Ahora, de nuevo, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tomado algo incluso más persistente, pero aún estacionario? Por ejemplo, si hubiera tomado 0.95. Bueno, fíjense que aquí efectivamente, después de los 30 periodos, ni siquiera estamos cerca de haber desaparecido, de haber hecho desaparecer el shock. Esto sigue dando vueltas de manera bastante persistente. De nuevo acá, bueno, la vida media del shock es como 15 periodos más o menos. Entonces, efectivamente se demora mucho más en desaparecer. Ahora fíjense, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tomado 0.99? Bueno, fíjense que esto efectivamente comienza a decaer con un H alto. Si efectivamente tomáramos H infinito, esto en algún punto va a desaparecer. Pero fíjense que se demora muchísimo en decaer. Efectivamente le cuesta mucho olvidar. No olvida prácticamente nunca. Bueno, en algún punto va a olvidar si nos alejamos infinito, pero va a estar recordando por mucho tiempo esta diferencia de este shock. Y de nuevo, se aplica lo que estábamos conversando. Entonces, si yo hubiera tomado una serie no estacionaria, entonces ese shock hubiera estado para toda la vida dando vueltas y estas series jamás podrían converger de nuevo a la misma serie, ni aunque yo me alejara muchísimo con H infinito. Entonces, veamos qué pasa si tomo ρ igual a 1. Entonces, efectivamente, este shock jamás desaparece. Aunque sean la misma serie, aunque sean gemelos, aunque sean iguales, si esta serie no es estacionaria, entonces si yo perturbé al proceso simulado, estos jamás van a volver a ser el mismo proceso, jamás van a volver a ser el mismo. Entonces, eso chicos, eso fue nuestra breve clase de función de impulso-respuesta. Cualquier cosa me van preguntando.